Arte o vandalismo, delincuencia o medio de expresión artística. El arte, en cualquiera de sus vertientes, siempre invita a la subjetividad de los ojos que lo miran y, de hecho, precisa de ella para que el proceso creativo culmine, y sobre todo en el arte moderno. El arte, a partir del neoclasicismo, cuando se abrió al gran público y se expuso en museos y galerías, dejó de ser una experiencia elitista y privada a la que solo unos pocos, los más afortunados y pudientes, tenían acceso. Y esos, normalmente, podían contar con una formación, con un bagaje cultural que les permitiera acercarse a las obras desde una perspectiva mucho más profesional, o al menos más contextualizada. Por fortuna, hoy en día, y ahora más que nunca, gracias a las facilidades que ofrece el amplio escaparate de las redes sociales, el arte no busca, sino que encuentra a sus espectadores en cada rincón, pero no precisa de que estos tengan conocimientos artísticos previos para disfrutar de él. O tal vez sí. A principios del siglo XX, el espectador, como mero receptor, tenía la tarea de descodificar la idea que el artista quisiera haber transmitido con su obra, considerándola como un objeto puro e independiente al que poder acceder. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, el espectador no es un sujeto pasivo, sino que participa activamente aportando su visión y experiencia personal a la obra y, de esta manera, completándola. En cualquier caso, la figura del espectador siempre ha tomado especial relevancia en la concepción de una obra de arte, su interpretación y valoración. Y para dar cuenta de ello, estamos en el municipio del Vendrell, una localidad que ha tenido desde siempre muchísima tradición artística como cuna de grandes artistas, como Apel·les Fenosa, Àngel Garriga, Pau Casals o el artista que hoy nos ocupa, Josep Cañas. El Vendrell, capital del Baix Penedès, que ha sido nombrada recientemente Capital de la Cultura Catalana 2020, ofrece en el Portal del Pardo, una de sus más célebres salas, la exposición de Josep Cañas, del dibuix a la forma. Josep Cañas fue un escultor y gran dibujante, nacido en 1905 en Banyeres del Penedès, a apenas 10 kilómetros de la capital vendrellense. El legado artístico de Cañas sobre todo reside en la escultura, pero el artista nos dejó también grandes colecciones de dibujos. En una de ellas, la colección de los 700 rostros, Cañas dibujó muchísimos y diferentes rostros, en diferentes etapas de su vida y en diferentes lugares del mundo, como Barcelona, Madrid, el País Vasco, México o Nueva York, y mostró en ellos, más allá de un evidente dominio de la técnica, un verdadero estudio antropológico del alma de las personas, dando así un paso hacia la dimensión del emocional. Josep Cañas se incorpora al frente de la Guerra Civil Española en 1937, pero su principal función no fue la de coger un fusil, sino la de documentar planos y demás trabajos para el Frente Republicano. Sin embargo, su lápiz también ilustró diferentes escenas bélicas. Son sus dibujos de la guerra. Hemos seleccionado esta obra que fecha de 1939 en el puerto de Tarragona. En ella vemos representada con gouache y carboncillo a una mujer angustiada, posiblemente por la partida en barco hacia el frente de algún familiar. Como en la mayoría de los retratos de Cañas, la mirada es intensa y focaliza la composición, y es la transmisora del sentimiento, de la emoción, de lo que en palabras del propio autor era el alma de la persona retratada. Veamos cuál es la reacción y las opiniones de los espectadores de esta obra. ¿Tendrán todos ellos una misma visión de lo que Cañas quiso representar mediante este rostro? ¿O por el contrario,
¿su visión particular hará que el mensaje cambie drásticamente? Se ha formulado la misma batería de preguntas a diferentes visitantes de la sala, seleccionados al azar, sin tener en cuenta previamente su edad, su formación académica, sus estudios o su nivel socioeconómico. ¿Qué percepción tendrá de la obra de Cañas cada uno de ellos? ¿Podrá establecerse un patrón común de interpretación o la obra y su interpretación variarán dependiendo de los ojos que la miren? ¿Conocías al autor o a su obra antes de visitar esta exposición? Pues no. Sí, algo he oído de él alguna vez, pero tampoco me digas exactamente. No sé muy bien si era hay un escultor también o algo parecido. No. Pues la verdad es que no. Sí que había visto que habían varias esculturas por el municipio, pero no sabía quién era el autor. Sí, por la obra de Castellers, que está aquí en Vendrell. No. No. Sí, alguna vez sí que he escuchado hablar de él. ¿Te gusta la obra? Sí. Sí, me gusta. Creo que es sobria y que tiene unos tonos alegres, pero a la vez tristes, ¿no? Los transmite como muy apagados, siendo morado y azul, pero son opacos. Me encanta. Sí, la verdad es que sí. Cuando he entrado a esta parte de la sala, me ha llamado especialmente la atención este rostro. Sí, me parece que está muy bien mezclado el carboncillo y el wash. Sí. Sí. Sí, está bien. ¿Qué representa para ti esta obra? Una expresión de dolor o de angustia. Dolor. Soledad, mucha tristeza. Evidentemente es una mujer. El dolor y el sufrimiento que tiene esta mujer ahora mismo. Pena, dolor, sufrimiento. Una persona que está mirando al cielo triste. Pues que está triste. Con una piedad, parece una piedad, ¿no? Está en esa posición de rogar, pedir al más arriba. Sufrimiento y dolor y desesperación, ¿no? El tono de colorido de la ropa oscura le da profundidad, le da como si el dolor fuera muy interior. Como angustiada, que siente pena tal vez por la partida de alguien que se va al frente de la guerra. Y el sufrimiento que tiene esta mujer ahora mismo. Tristeza. Una señal a la vida. Como muy sola, muy desamparada. ¿Cuál crees que era la intención del artista al realizar esta obra? Sería un poquito difícil, porque claro, la mente del artista es muy difícil de poder escudriñar, ¿no? Pues transmitir la tristeza, el dolor que está sintiendo esta persona. Está suplicando, ni más ni menos. Está delante de un drama. Algo que le hubiera pasado muy grave. Representar el sufrimiento de esas mujeres, de esos niños y de esas familias que se quedaban en casa mientras un familiar partía hacia la guerra y que seguramente o tal vez no lo iban a volver a ver. Y que dejara a la persona como no ya con terror, sino con sensación de soledad. Pues mostrar el dolor y el sufrimiento. Expresar sentimiento. Sí. Sentimiento, dolor, Sufrimiento. de lo que está viviendo en ese momento, el querer un cambio. Pues una persona venida de la guerra. Pues demostrar eso, la pena que tiene la señora del cuadro, pero... ¿Qué quería comunicar? ¿Crees que lo consiguió? Yo creo que sí, porque transmite mucho. A mí sí. Desde luego lo ha transmitido. Que en el momento en el que hay guerra, pues hay mucha pena y desesperación por el futuro, por las pérdidas y por la destrucción de lo que conlleva una guerra. Yo creo que sí. Sí, la verdad es que sí, ¿no?
Por mi parte sí que lo consiguió. Yo creo que sí, que el fondo oscuro da la sensación de haber pasado algo tenebroso y entonces para mí yo capto bien la soledad que siente la persona, me llega dentro, no solo a lo visual. Pues yo creo que sí, consigue realizar este mensaje de pena y angustia que muchos en la guerra sufrieron. Sí, para mí sí. A mí me muestra pérdida de algún familiar, de su propia casa y del dolor que siente por la expresión de la cara. Sí, Pues desde luego sí. Sí, un poco. Yo creo que sí, porque la cara tiene mucha expresión. Porque tiene los ojos como llorando y tiene la boca para abajo, no para arriba. Por la expresión de cada cuadro. Yo creo que sí, la mirada, todo. Que muere mucha gente, a lo mejor ha muerto alguien de su familia. Casi podríamos decir que es una expresión, lo que en su día si está basado en la guerra, en el dolor de la guerra, pues como si fuese un pequeño Guernica, ¿no? Tras conocer las respuestas de los diferentes espectadores, llegamos a una serie de conclusiones sobre lo que puede transmitir una misma obra bajo diferentes puntos de vista. Valga decir que la traducción de la obra escogida, al ser una representación figurativa y no de carácter abstracto, resulta mucho más accesible para cualquier tipo de público. Sin embargo, el espectador no solo puede simplemente identificar lo que en una obra se muestra de forma literal, sino que también se le invita a descodificar el mensaje oculto tras ella. Aquí es donde entra en juego la crítica artística, capaz de escudriñar las intenciones del autor en su trabajo. ¿Qué pudo ser lo que movió a Cañas a realizar esta obra? Al encontrarse dentro de una colección de dibujos de guerra y teniendo en cuenta que el propio Cañas fue soldado y vivió el conflicto de primera mano, la ilustración pudo concebirse como un medio de documentación ya no solo histórica, sino también emocional. Así pues, cabe también su interpretación como una gran muestra episódica del miedo y del sufrimiento que la población civil padeció durante los años de la Guerra Civil Española. O al menos, ese es el mensaje que la mayoría de los espectadores entrevistados leen en ella. El conocimiento sobre el contexto histórico de la obra condiciona su interpretación, y de ahí, de hecho, que aquellos espectadores con una edad más avanzada, a los que se les supone más próximos al conflicto o con mayor formación académica al respecto, coincidan en esa misma visión de interpretación trágica. No obstante, algunos otros no logran entender su mensaje hasta que se les contextualiza la obra. Y sirva como claro ejemplo el caso del más pequeño de todos los espectadores, que conecta con la tristeza del personaje retratado a pesar de no saber ni entender el contexto que la define. Es importante conocer el contexto para darle un sentido mucho más amplio a una obra. Independientemente a ello, la mayoría percibe el mismo sentimiento catastrofista. Aunque, ¿así hubiera sido con espectadores de otro país o de otra cultura? En cuanto a la técnica, se presta especial atención a la expresión del rostro y del cuerpo, que ayudan a relacionarla con el dolor y el sufrimiento. Los que se fijaron también en la ejecución casualmente tienen nociones o pertenecen a comunidades artísticas, lo que les permite profundizar mucho más en la descripción de la obra, incluso llegándola a comparar con otras obras de arte de características simbólicas similares, lo que les lleva a una comprensión mucho más intensa. Todos los espectadores están de acuerdo con que el autor consigue con éxito comunicar el mensaje de dolor y angustia a través de su obra, ya sea por la expresión de la mujer, la técnica o los colores empleados. Y ello, a pesar de que no a todos les fuera de su agrado. Una muy recurrida analogía, muy extendida entre el gran público, es asociar lo positivo y lo bello con el agrado. Solo lo que es bonito, lo que es pintado con colores alegres o con formas agradables, lo que transmite ideas o emociones positivas, es lo que gusta.
A pesar de ello, un elevado porcentaje de los espectadores sorprendentemente valora la obra a pesar de lo negativo de su mensaje, y hacen valer más su capacidad expresiva y poder pictórico por encima del sentimiento indirectamente expresado. En la recepción e interpretación de una obra de arte influyen irremediablemente la edad, la experiencia, los conocimientos artísticos y el estado de ánimo del espectador que la percibe, y en cada uno de ellos, por lo tanto, la obra tomará una dimensión diferente. Algunos, ante la obra de Cañas, podrán hallar la intencionalidad de su ejecución, esa expresa documentación histórica, esa representación pictórica de un sentimiento, el propio en épocas de guerra. Sin embargo, aquellas obras que son capaces de transmitir el verdadero motivo por el que fueron creadas y en cuya interpretación no intervienen otros factores intrínsecos al espectador, son las grandes, verdaderas y universales obras de arte.